Aquí tienes la traducción completa, fiel y literal, al español, castellano o tien tei ban nha, como lo pediste refiriéndote al idioma español del texto proporcionado. He mantenido el tono original, la estructura narrativa, las repeticiones intencionales, ya que parece un guión de video con secciones repetidas para énfasis o partes del script y todos los detalles sin omitir ni alterar nada. Puedes imaginarlo. Se firma un alto el fuego. El mundo respira aliviado, pero solo 3 meses después, a principios de 2026, más de 400 palestinos siguen cayendo bajo el fuego israelí. Cientos de miles se acurrucan en tiendas raídas en medio de las lluvias y tormentas del duro invierno, y la ayuda humanitaria se bloquea por nuevas restricciones del gobierno israelí. Eso no es un guión de película de ciencia ficción, sino la realidad que está ocurriendo en Gaza en este mismo momento. Bienvenidos de nuevo a Battleforge Legends, el canal de YouTube especializado en análisis profundos de los conflictos militares globales, desde las estrategias en el campo de batalla hasta las consecuencias humanitarias detrás de cada disparo. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del llamado alto el fuego en Gaza, un acuerdo mediado por Estados Unidos desde octubre de 2025, alabado como un punto de inflexión para poner fin a 2 años de guerra devastadora, pero que en realidad se está convirtiendo en una nueva guerra silenciosa. Aunque los combates a gran escala han cesado, Israel todavía controla más del 50% del territorio de Gaza a través de la llamada línea amarilla, una frontera autoimpuesta donde cualquiera que se acerque puede ser abatido inmediatamente. Desde que entró en vigor el alto el fuego, al menos 422 palestinos han muerto en ataques individuales junto con miles de heridos. La ayuda humanitaria, aunque ha aumentado ligeramente, está muy lejos de cumplir los compromisos, mientras que el invierno de 2026 está convirtiendo los campamentos de tiendas en un infierno, inundaciones por lluvias, niños muriendo de frío y millones enfrentando el riesgo de hambruna prolongada. ¿Es esto realmente la paz o solo la continuación de la violencia bajo otro nombre? En el video de hoy, Battleforge Legends analizará en detalle la situación militar actual basado en fuentes de las Naciones Unidas, Al Jazeera Times of Israel y muchas partes involucradas para ofrecer la visión más multidimensional y objetiva posible. Acompáñennos a descubrir la verdad detrás de la línea amarilla, las violaciones del alto el fuego y el futuro frágil de Gaza. No olviden dar like, compartir y suscribirse a Battleforge Legends para no perderse ninguna actualización sobre los puntos calientes militares del mundo. Queridos amigos de Battleforge Legends, si piensan que el alto el fuego firmado, el 10-10-2025, es la primera vez que el mundo espera una paz duradera en Gaza, déjennos contarles una historia que se repite con tragedia a lo largo de muchas décadas. Esta no es la primera vez y la historia muestra que rara vez es la última. Retrocedamos en el tiempo. Desde 2008 ha habido al menos 5 altos el fuego importantes entre Israel y Hamás. Cada vez la estructura es similar. Fase 1, alto el fuego temporal, liberación de rehenes, prisioneros. Aumento de ayuda. Fase posterior, reconstrucción, levantamiento del bloqueo, mejora de la vida para los palestinos. Pero la realidad es cruel, la mayoría se estanca en la fase 1. No hay presión internacional suficiente para obligar a Israel a cumplir los compromisos a largo plazo. Ejemplo típico. El alto. El fuego de 2008 duró 6 meses, pero solo unos meses después, Israel lo violó con una campaña de ataques que mató a 6 miembros de Hamás, lo que llevó a la guerra plomo fundido, más de 1.400 palestinos muertos. En 2012, 2014, 2021, el ciclo se repite alto. El fuego breve, violaciones de ambos lados, luego explosión de conflicto mayor. En 2023, 2025, la guerra duró 2 años y causó más de 71.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Y ahora en 2026, la historia se repite de manera dolorosa. El alto, el fuego mediado por Estados Unidos, fue alabado como punto de inflexión, pero solo 3 meses después, hasta principios de enero de 2026,
ya hay al menos 422 palestinos muertos en ataques individuales de Israel, según Al Jazeera y el Ministerio de Salud de Gaza. Cientos más heridos. El ejército israelí controla más del 50% del territorio de Gaza a través de la llamada línea amarilla frontera autoimpuesta, que cambia constantemente. Cualquiera que se acerque, aunque sea para buscar pertenencias o comida, corre el riesgo de ser abatido inmediatamente. La ayuda humanitaria. El acuerdo comprometió hasta 600 camiones, día, pero en realidad, solo alrededor de 100-300 camiones, incluso menos en algunas etapas. Millones de palestinos viven en tiendas improvisadas en medio del duro invierno de 2026. Lluvias y tormentas prolongadas han inundado decenas de miles de tiendas, arrastrándolas. Miles de familias lo perdieron todo. Niños mueren de hipotermia, adultos por enfermedades debido a agua sucia y falta de medicinas. UNICEF reporta numerosos casos de niños ahogados en lodo o muertos por hipotermia. Cientos de miles de hogares afectados, según OCHA de las Naciones Unidas. ¿Esto es paz? ¿O solo una pausa para que el mundo olvide mientras la violencia estructural continúa? La mayor preocupación del lado palestino. Hamás ha liberado a todos los rehenes vivos y la mayoría de los cuerpos, pero Israel mantiene el control, violaciones diarias, y no hay señales de avanzar a la fase 2, reconstrucción real. Si la parte anterior ya te hizo darte cuenta de que el fuego de octubre de 2025 solo es una pausa temporal, hoy exploraremos más a fondo la línea amarilla, la frontera mortal que está redibujando el mapa de Gaza de manera peligrosa y convirtiendo el invierno de 2026 en una verdadera pesadilla para más de 2 millones de palestinos. Recordemos la historia para entender mejor. Desde la Nakba de 1948, Israel siempre ha usado zonas tampón de seguridad buffer zones para controlar territorio palestino, a menudo destruyendo casas y prohibiendo el acceso a civiles. En las guerras de 2008, 2009, 2014 y 2021, Israel mantuvo áreas prohibidas profundas dentro de Gaza, a veces hasta 300-500 metros a lo largo de la frontera. Pero con el acuerdo de alto el fuego mediado por EEE.UU. En octubre de 2025, la línea amarilla se introdujo como línea de retirada de la fase 1. Israel controla alrededor del 53-58% del territorio de Gaza, principalmente el este y norte, mientras el resto queda para civiles y gestión de Hamás. A primera vista parece un retroceso militar, pero en realidad es todo lo contrario. La línea amarilla no estaba marcada claramente al principio, luego Israel colocó bloques de hormigón amarillos para delimitar y los desplaza constantemente hacia el oeste, ocupando más tierra. Según análisis satelital de Forensic Architecture y fuentes como Al Jazeera Washington Post, a principios de 2026, Israel ha expandido el control a más del 60% de Gaza, en algunas áreas convirtiendo la línea amarilla en la nueva frontera, como declaró el comandante militar israelí Eyal Zamir en 2025. Cualquiera que se acerque, sea civil buscando pertenencias, leña o solo por accidente, es considerado amenaza y puede ser abatido inmediatamente por ametralladoras, drones o tanques. Hasta el 9 de 2026, según el Ministerio de Salud de Gaza y OCHA de las Naciones Unidas, al menos 420 palestinos han muerto desde el alto el fuego, la mayoría relacionados con violaciones alrededor de la línea amarilla. Miles más heridos o desaparecidos. No son números abstractos. Muchas víctimas son niños, mujeres, personas buscando comida entre escombros. Y ahora, el invierno de 2026 multiplica la tragedia. Lluvias y tormentas prolongadas desde diciembre de 2025 causan inundaciones graves, miles de tiendas inundadas, arrastradas, decenas de miles de familias pierden sus bienes temporales. UNICEF y OCHA reportan niños muertos por hipotermia ahogados en lodo
o enfermedades por agua sucia. La ayuda está estrictamente restringida. Israel prohíbe o retrasa a numerosas organizaciones humanitarias grandes desde principios de 2026, llevando a falta de tiendas impermeables, medicinas y combustible. Millones viven en condiciones indignas, enfrentando enfermedades y hambruna prolongada. La historia muestra que zonas tampón como la línea amarilla a menudo se vuelven permanentes para cambiar la demografía a largo plazo. ¿Es esto preparación para una fase 2 estancada o parte de una estrategia para controlar Gaza para siempre? Recordemos la historia para ver el ciclo aterrador que se repite. Desde los altos, el fuego de 2008, 2012, 2014, hasta 2021, la ayuda siempre fue el mayor cuello de botella. Israel suele comprometer aumentar camiones de ayuda a cientos por día, pero en realidad siempre se controla estrictamente, llevando a hambruna prolongada y reexplosión del conflicto. El acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 mediado por EUU es igual compromiso hasta 600 camiones, día, pero a principios de 2026 la cifra real oscila entre 100, 300, incluso menos, según OCHA de las Naciones Unidas y Al Jazeera. La situación empeora cuando Israel aplica nuevas medidas desde principios de 2026. Prohíbe o suspende actividades de decenas de grandes organizaciones humanitarias internacionales, incluyendo Médicos Sin Fronteras, MSF y otras ONG. La razón dada es optimizar el sistema de ayuda, pero estas organizaciones advierten que esto causará una catástrofe humanitaria más grave, ya que apoyan a cientos de miles con atención médica, agua limpia y socorro urgente. Resultado: falta de tiendas impermeables, medicinas, combustible y materiales de refugio, mientras el duro invierno continúa con lluvias y inundaciones. La historia de la Nakba de 1948 y ocupaciones posteriores muestra que controlar la ayuda es una herramienta para cambiar la demografía a largo plazo. Ahora, con más de 420 palestinos muertos desde el alto, el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza y Al Jazeera, actualizado a principios de enero de 2026, la mayoría por violaciones alrededor de la línea amarilla, más miles heridos y muertos por frío, hambre, enfermedades. Esto ya no es alto el fuego, sino violencia estructural continua. Sobre la fase 2, el acuerdo preveía desarme de Hamás, despliegue de fuerzas de estabilización internacionales, ISF, administración temporal, por expertos palestinos e internacionales, bajo supervisión del Consejo de Paz, liderado por EEE.UU. Pero hasta ahora, esta fase está estancada. Hamás está dispuesto consistentemente a unirse a instituciones inclusivas, pero rechaza desarme incondicional. Israel exige control a largo plazo de la línea amarilla como nueva frontera y EE.UU impulsa pasar a fase 2 sin que Hamás entregue todas las armas o cuerpos de rehenes restantes. ¿Es esto un avance hacia la paz real o solo una forma de legalizar la división permanente de Gaza? Expertos de International Crisis Group y Security Council Report advierten que la falta de rendición de cuentas hará colapsar el acuerdo como las veces anteriores. Queridos amigos de Battleforge Legends, a través de las partes anteriores hemos visto claramente que el alto, el fuego firmado el 10-10-2025 bajo mediación de EEUU, solo trae una pausa frágil con la línea amarilla, convertida en frontera mortal, cientos de palestinos muertos y catástrofe humanitaria prolongada a través del invierno de 2026. Hoy, analicemos el rol de las partes internacionales y si la fase 2 puede traer paz real. La historia muestra que los acuerdos de alto el fuego en Gaza siempre dependen fuertemente de la presión internacional. Desde los de 2008-2014 hasta 2021, EEUU suele mediar, pero la falta de mecanismos de supervisión independientes lleva a violaciones repetidas.
El acuerdo actual impulsado por el presidente Trump es igual. Fase 1. Requiere liberación de rehenes, retirada parcial y aumento de ayuda. Pero a principios de 2026, Israel controla 53,58% del territorio de Gaza, con la línea amarilla reforzada como nueva frontera. Según OCHA de las Naciones Unidas y Security Council Report, la situación humanitaria ha mejorado ligeramente, pero sigue catastrófica con millones viviendo en tiendas inundadas en invierno. El rol de EEEUU es clave. Washington impulsa pasar a fase 2 sin esperar desarme completo de Hamás o devolución de cuerpos de rehenes restantes. Rank Villi. Trump quiere establecer rápidamente el Board of Peace para gestionar la reconstrucción con despliegue de fuerzas de estabilización internacionales ISF. Sin embargo, Israel insiste en desarme de Hamás, primero considerándolo condición para desmilitarizar Gaza. Hamás es consistente dispuesto a unirse a instituciones inclusivas, pero rechaza desarme incondicional, viéndolo como herramienta para justificar ocupación prolongada. Otros actores, Qatar y Egipto, continúan mediando pero sin avances grandes. Las Naciones Unidas advierten que restricciones a la ayuda y prohibiciones a ONG internacionales empeorarán la situación. Países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, impulsan ayuda sin obstáculos mientras Europa y algunos países asiáticos critican violaciones del alto el fuego. La historia de la Nakba de 1948 y ocupaciones recuerda que la falta de rendición de cuentas llevará a división demográfica permanente. Hasta el 9/1/2026, al menos 422 palestinos han muerto desde el alto el fuego según el Ministerio de Salud de Gaza y Al Jazeera. La ayuda solo alcanza una fracción del compromiso con invierno, causando muertes por frío y enfermedades. ¿Tendrá éxito la fase 2 sin justicia real? Hemos recorrido juntos un largo camino sobre la situación en Gaza. A principios de 2026, desde el alto, el fuego mediado por EEEUU. El 10-10-2025, pasando por la línea amarilla, convertida en frontera mortal, controlando más del 53-58% del territorio, ayuda humanitaria estrictamente restringida hasta el rol frágil de las partes internacionales. Ahora veamos el panorama general y hagamos la gran pregunta. ¿Es esto paz real o solo una pausa para que la historia repita la tragedia? La historia del conflicto Israel-Palestina nos enseña una lección dura. Los saltos. El fuego suelen ser solo fases temporales fáciles de violar y llevando a conflictos mayores. Desde 2008, 2012, 2014, 2021, hasta acuerdos breves en 2025, el ciclo siempre es el mismo alto, el fuego fase 1, luego estancamiento en reconstrucción por falta de rendición de cuentas. Ahora en 2026, aunque los grandes combates han parado el alto, el fuego broadly holding, pero lleno de violaciones. Más de 425 palestinos muertos desde octubre de 2025, principalmente alrededor de la línea amarilla frontera, que Israel llama New Border, desplazándose constantemente y reforzada con nuevos puestos militares. El duro invierno de 2026 hace la situación aún más catastrófica. Lluvias y tormentas. Inundaciones ahogan miles de tiendas, niños mueren por hipotermia y enfermedades, mientras la ayuda solo alcanza una fracción del compromiso de 500-600 camiones día. Israel restringe estrictamente, incluso prohíbe o suspende decenas de grandes ONG internacionales, haciendo que millones enfrenten hambruna, enfermedades y condiciones indignas. Esto no es paz, es violencia estructural continua cambiando demografía a largo plazo, similar a la Nakba de 1948 o zonas tampón anteriores. La fase 2 sigue estancada. EEEUU impulsa Board of Peace y fuerzas internacionales,
pero Hamás rechaza desarme incondicional. Israel exige control a largo plazo. Sin justicia real, sin rendición de cuentas por más de 71.000 palestinos muertos desde 2023, la paz será siempre frágil. Amigos, Gaza no es solo noticias, es el destino de más de 2 millones de personas luchando por sobrevivir. Si has seguido hasta aquí significa que te importa la verdad militar y humanitaria. Battleforge Legends se compromete a seguir analizando en profundidad los puntos calientes del mundo. ¿Qué piensas del futuro de Gaza? ¿Se repetirá la historia o la comunidad internacional actuará más decididamente? Deja tu comentario abajo. Necesitamos tu voz. Actualmente el alto el fuego está en fase 1 con Israel controlando alrededor del 53-58% del territorio de Gaza a través de la línea amarilla frontera, reforzada con puestos y expandiéndose constantemente hacia el oeste, especialmente en el norte, como Gaza City Tufa y Shugayea. Según fuentes como Washington Post, Al Jazeera y OCHA de las Naciones Unidas, desde el alto el fuego al menos 425 palestinos han muerto principalmente por ataques individuales alrededor de esta área, junto con más de 1.100 heridos. Israel suele llamarlo respuesta a amenazas, pero muchas víctimas son civiles, incluyendo niños y mujeres. La ayuda humanitaria, aunque aumentó ligeramente, no alcanza el compromiso de 500-600 camiones día. En realidad, solo alrededor de 100-300 camiones, y desde principios de 2026, Israel prohíbe o suspende actividades de más de 37 grandes organizaciones humanitarias, como Doctors Without Borders y Norwegian Refugee Council. Esto causa falta grave de tiendas impermeables, medicinas y combustible. El invierno de 2026 está convirtiendo Gaza en desastre. Lluvias prolongadas causan inundaciones graves, ahogando miles de tiendas, colapsando casas dañadas, aumentando riesgo de enfermedades por agua sucia. UNICEF y OCHA reportan niños muertos por hipotermia, ahogamiento, mientras casi 2 millones se apiñan en el territorio restante estrecho, enfrentando hambruna y epidemias. Sobre la fase 2, bajo el presidente Trump, impulsa establecer Board of Peace para gestionar reconstrucción y desplegar fuerzas de estabilización internacionales, ISF. Sin embargo, el progreso es lento. Hamás, dispuesto a unirse a instituciones inclusivas, pero rechaza desarme incondicional. Israel exige mantener control a largo plazo de la línea amarilla y desmilitarización de Gaza primero. La falta de rendición de cuentas mantiene el alto el fuego frágil. ¿Es esto un avance hacia paz real? ¿O solo pausa para control a largo plazo? Millones de palestinos siguen luchando por sobrevivir mientras el mundo presta menos atención. Amigos, si has seguido hasta el último minuto, demuestra que realmente te importa la verdad militar y humanitaria. Battleforge Legends se compromete a seguir actualizando Gaza y otros puntos calientes de manera objetiva. ¿Crees que la fase 2 traerá cambio? ¿O el alto, el fuego seguirá violándose? Comenta tu opinión abajo. Esperamos ansiosos tu voz. Hemos recorrido juntos un largo y detallado camino sobre la situación en Gaza en enero de 2026, más de 3 meses después de que el alto, el fuego mediado por EEUU, entrara oficialmente en vigor el 10/10/2025. Aunque ya no hay bombardeos masivos ni ataques aéreos diarios, la realidad en el terreno sigue siendo un panorama sombrío. Violencia esporádica continúa, ayuda estrictamente restringida y millones de civiles luchando por sobrevivir al duro invierno. En resumen, lo que está ocurriendo: el ejército israelí mantiene control real de alrededor del 53-58% del territorio de Gaza a través de la línea amarilla, una frontera marcada con bloques de hormigón amarillo, desplazándose constantemente y protegida por puestos militares, drones de vigilancia y fuerzas de reacción rápida.
Desde el inicio del alto, el fuego al menos 425 palestinos han muerto principalmente por disparos individuales cuando civiles se acercan a esta área para buscar pertenencias, comida o solo por error. Miles más gravemente heridos, muchos con secuelas permanentes. La ayuda humanitaria sigue siendo el mayor problema. El compromiso inicial era 500-600 camiones por día, pero en realidad promedia 150-300 camiones, incluso días mucho menos, debido a nuevas medidas de control de Israel. Desde el 1 al 2026, más de 37 organizaciones humanitarias internacionales, incluyendo nombres grandes como Doctors Without Borders, Oxfam, Norwegian, Refugee Council, han sido prohibidas o suspendidas en Gaza. Consecuencia directa, falta grave de tiendas impermeables, mantas cálidas, medicinas esenciales y combustible para generadores de hospitales. Los hospitales aún operativos están saturados, muchas cirugías, sin anestesia completa. El invierno de 2026 está empeorando todo como nunca. Lluvias intensas prolongadas combinadas con inundaciones han ahogado decenas de miles de tiendas improvisadas en el sur y centro de Gaza. Agua sucia inunda todo, basura flotando, riesgo de brotes de cólera, diarrea aguda y enfermedades respiratorias en niños aumenta drásticamente. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud advierten que miles de niños corren riesgo de muerte por hipotermia y desnutrición si la ayuda no se expande inmediatamente. Sobre la fase 2 del acuerdo, la parte de reconstrucción y transferencia de gestión, todo está casi paralizado. Intenta impulsar el establecimiento del Board of Peace y despliegue de fuerzas internacionales de estabilización, pero las partes siguen en profundo desacuerdo sobre condiciones de desarme de Hamás y grado de control a largo plazo de Israel sobre la línea amarilla. No hay señales claras de que Gaza sea reconstruida pronto o que la gente regrese a casa segura. Amigos, esto no son solo números secos, es la vida real de más de 2 millones de personas atrapadas en un espacio estrecho, carente y lleno de peligro. Si has seguido hasta el último minuto de esta conclusión, demuestra que realmente te importa la verdad y la justicia. Battleforge Legends continuará siguiendo de cerca todos los desarrollos en Gaza, Cisjordania y otros puntos calientes del mundo, ofreciendo análisis objetivos basados en fuentes multidimensionales. ¿Qué piensas de la situación actual? ¿Será suficiente la presión internacional para obligar a las partes a expandir la ayuda y avanzar a una fase 2 real? ¿O la línea amarilla se convertirá en frontera permanente? Deja tu comentario abajo. Los leemos todos y valoramos mucho cada opinión. No olviden dar like al video para apoyar, compartir para difundir información precisa a más gente, suscribirse al canal y activar la campana para recibir inmediatamente los videos de actualización más nuevos. Juntos podemos contribuir a que la voz del pueblo de Gaza no sea olvidada. Muchas gracias sinceras por acompañarnos en toda esta serie. Nos vemos pronto en Battleforge Legends, donde la verdad del campo de batalla siempre se cuenta sin rodeos.